Hola, ¿cómo estás? Soy clase virtual aquí en la Fe que Conquista, siempre en la gloria, la honra y el poder en su Señor. Danos 10 minutos y nosotros te enseñaremos la verdad, el camino y la vida, que es Jesucristo. Mira que esta clase virtual, el Señor dice que, y se ha titulado, como lo has visto, en mis días grises, Dios es quien me sostiene. Y es por eso que el Señor en esta clase virtual nos lleva a Habacuc, capítulo 2, versículo 3, que nos dice, vendrá un tiempo en que tus lágrimas caerán, no por tus problemas, sino porque Dios ha respondido a tus oraciones. Mi amado, mi amada, esos momentos grises que tú pensabas que el Señor te estaba escuchando, el Señor los escuchó. El Señor va a comenzar a hacer lo sobrenatural, o ya ha comenzado a hacer lo sobrenatural, ese ascenso, ese cambio que el Señor te había escuchado en tus oraciones. Pero el Señor decía, tus caminos eran pequeños, pero los míos son más altos y más hermosos y más maravillosos. Hoy abro una puerta de bendición grande y poderosa. Y es por eso que en este versículo se refiere a la paciencia expectativa del cumplimiento de la profecía de Dios. Mis queridos, en este versículo la visión, aunque no se cumpla inmediatamente, se acerca al final y es segura. Aunque la espera pueda parecer larga, pero recuerda que el Señor te está diciendo, si estás viviendo un momento gris, no creas que no te estoy escuchando. Ahí estoy yo. Y es por eso que el Señor, en esta clase virtual, nos lleva también al Salmo capítulo 23, versículo 24, que nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este versículo, mis queridos, mi querido estudiante de esta clase virtual de la fe que conquista, nos está diciendo y está expresando que el salmista expresaba una confianza inquebrantable en la presencia y protección de Dios, incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Mira a David, aunque sabía que lo querían matar, aunque sabía que querían la cabeza de él, y Satanás sabía que había un gran propósito en él, pero él decía, yo sé que mi Dios me va a salvar. Yo sé que mi Dios, aunque yo esté en estos momentos grises, Él me está dando la victoria. Y es por eso que vamos a comenzar a escudriñar y a profundizar en esta clase virtual, este versículo del capítulo 23, versículo 4, que cuando dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, aquí en esta parte de este versículo describe momentos de gran sufrimiento, oscuridad y peligro, situaciones que amenazan la vida y el bienestar de un hijo de Dios. Pero en la parte B, que nos habla que no temeré mal alguno, aquí en esta parte el salmista nos da a entender y a expresar, y el Señor y el Espíritu Santo nos guían a que a pesar de la adversidad, la persona expresa su confianza en la protección de Dios, declarando que no tiene ningún daño y no teme ningún daño, mis hermanos, porque Dios hizo una promesa, Dios te la hizo y Él la va a cumplir. Y en la parte donde dice, porque tú estarás conmigo, aquí nos está diciendo esta parte de este versículo que refuerza la idea de que Dios está presente y cercano en medio de la dificultad, ofreciendo ¿qué? Consuelo y apoyo. Y en la parte D, cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aquí nos dice que la vara simboliza el poder y la protección de Dios, mientras que el callado representa su guía y su consuelo. Ambos instrumentos, mis amados, mi querido estudiante, de estas clases virtuales, utilizados por los pastores, reafirman que Dios está presente para proteger y dirigir a su pueblo. Entonces, si tú crees que estás viviendo un momento gris, ya se acabó. Y si comenzaste uno, recuerda que el Señor está presente y te está consolando y te está apoyando. Dios te ha dado una promesa y te la dio hace mucho tiempo. Él no va a mentir. Él la va a cumplir a su tiempo, mis hermanos. Por eso un proverbio capítulo 2, versículo 8 nos dice, Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. En este versículo, mis hermanos, nos habla que es un escudo y guía para los que buscan la sabiduría.
y viven de acuerdo con los principios de Dios. Ahora mi pregunta en esta clase virtual, ¿tú vives bajo los principios de Dios? Y si lo eres, gloria a Dios. Y si no, es momento de comenzar. La sabiduría no es un regalo individual, mis queridos, sino un proceso de crecimiento espiritual y conocimiento de Dios que lleva una vida de justicia y rectitud. Por eso también en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 nos dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Aquellos que de pronto están en esos momentos, en esos momentos grises, mira lo que te dice el Señor y lo que significa este versículo. En este versículo, mis hermanos, mi querido estudiante de esta clase virtual, nos enseña que la salvación no es una tarea fácil ni para muchos, sino que se requiere un compromiso profundo y una elección consistente de seguir ¿quién? ¿A quién? A Cristo Jesús. Es lo que tú debes hacer. En esos momentos de grises, debes de darle la confianza a Cristo Jesús. No es fácil para un ser humano, pero para Dios todo es, para Dios todo es posible. Por eso el Señor dice, entrégame todas tus cargas, todos tus problemas, todas tus cosas que para mí son más llevaderas, te dice el Padre. Y escudriñando este versículo de Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 14, cuando Él se refiere a esa puerta ancha y camino espacioso, este camino representa la vida fácil y popular que muchos siguen, y es lo que vemos hoy. A menudo si un compromiso real con Dios o con la verdad, la mayoría de personas se inclinan por la comodidad y el placer del mundo. Espero que tú no estés siguiendo esta puerta, sin cuestionar sus valores o creencias, porque hoy a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Y es por eso que cuando el Señor también nos habla por esa puerta estrecha y camino angosto, ¿a qué se refiere? Que este camino representa la vida de un compromiso, un sacrificio y lucha espiritual. Se requiere un discernimiento más profundo y una elección consistente de seguir a quién, a Jesús. Es un camino que exige un compromiso total y una disposición a negar el ego y los deseos del mundo. Mis hermanos, como dice este título, en mis días grises, Dios es quien me sostiene y Él te está sosteniendo. Así que te invito que tú comiences a andar por esa puerta estrecha y camino angosto. Un camino que hay un compromiso, un camino que hay un sacrificio, un camino que hay una leche espiritual y que requiere discernimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y seguir a Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, mis queridos amados. Y cuando el Señor en este versículo de Mateo 7:13, 14 nos habla, pocos hallan, la vida de fe y de compromiso con Jesús es un camino que solo algunos eligen y siguen, desafortunadamente. Esto no significa que la salvación sea exclusiva para unos y pocos, mis queridos estudiantes, sino que se requiere un esfuerzo consciente y una disposición a seguir el camino de Jesús, a pesar de las dificultades que se puedan presentar en tu vida. Así que mis queridos estudiantes de estas clases virtuales de la fe que conquista, que en esos días grises Dios te va a sostener, en esos días grises Dios te va a dar un consuelo, en esos días grises Dios te está dando un apoyo, en esos días grises, mis hermanos, cada día estamos aprendiendo, cada día como seres humanos sentimos esos bajones, pero a veces es necesario que tú, esa persona que si conoce de Cristo y tú sabes que es espiritual, ora por mí, porque es necesario que alguien oremos los unos por los otros. Mis amados, esta ha sido otra clase virtual, aquí en la fe que conquista, siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Bendiciones.